Buenos días, hermanos y hermanas. Es una gran bendición entrar de nuevo a sus hogares para poder saludarles de nuevo. Espero que todos sigan bien de salud y que Dios está proveyendo todas sus necesidades en cuanto a sus riquezas en gloria. Deseo compartir primeramente con ustedes un testimonio o un diario aleccionador de un médico en Lombardía, Italia. Creo que esto fue sus notas que él apuntó cada día, ¿verdad? En su experiencia con los que tenían coronavirus en el hospital. Estas son sus palabras y me imagino que fueron escritas en italiano y después traducido a inglés y yo los traducí a español para poder compartirlo con ustedes. Dice así sus palabras: nunca en las pesadillas más oscuras de mi vida imaginé que podría ver y vivir lo que ha estado sucediendo aquí en nuestro hospital durante 3 semanas. La pesadilla está fluyendo, el río se está haciendo más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego docenas y luego cientos. Ahora ya no somos médicos, pero nos hemos convertido en clasificadores en la rueda de molino de la vida y decidimos quién vive y quién debe ser enviado a casa a morir. Aunque todas estas personas han pagado impuestos toda su vida. Hasta hace 2 semanas mis colegas y yo éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos la ciencia. Y la ciencia nos dice que tenemos que excluir la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace 9 días un pastor de 75 años de edad llegó a nosotros. Era un hombre gentil, tenía grandes problemas respiratorios. Tenía una Biblia y nos impresionó que se la leyera a los moribundos y se lo llevaron de la mano. Todos los nuevos doctores estaban cansados, desanimados, agotados física y psicológicamente, pero cuando teníamos tiempo, escuchamos al pastor. Ahora tenemos que admitir que nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites, mas más no podemos hacer. Y más personas mueren diariamente. Estamos agotados. Ya tenemos 2 colegas que se han muerto y otros están desempleados. Nos dimos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede terminar, necesitamos a Dios y comenzamos a hacernos preguntas cuando tenemos unos minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creer que de unos ateos feroces nos hemos convertido en creyentes para encontrar nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años que hasta hoy, a pesar del hecho de que tuvimos más de 120 muertos en 3 semanas aquí, todos terminamos queriendo hacer más. Estamos destruidos porque el viejo pastor logró durante su estadía traernos una paz que ya no esperamos encontrar. El pastor se fue al Señor y pronto lo seguiremos. No he estado en casa por 6 días. No sé cuándo comí por la última vez. Y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento para ayudar a otros. Estoy feliz de haber vuelto a Dios rodeado del sufrimiento y la muerte de mis semejantes. Pues para mí es un testimonio de un médico que estaba tan lejos de Dios y por esta tragedia, esta pandemia, él se ha vuelto a Dios. Pues Dios siempre tiene sus planes en todo lo que sucede en nuestras vidas. Tal vez Dios solo lo permitió, pero no lo comenzó.
pero Él tiene planes para usarlo para su honra y para su gloria. Espero que ya están listos con su familia, pues unamos en oración antes de comenzar en la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad de entrar en su presencia a través de la oración y la palabra de Dios. Use su palabra, Señor, con su Espíritu Santo, dirígelo a nuestros corazones. Y Señor, si hay alguien que no te conoce como su Señor y Salvador, tal vez aquí en Honduras, tal vez en otro país, en otra parte del mundo, pueden ver su necesidad de salvación y aceptarte a ti como su único y suficiente Salvador. Y para nosotros los creyentes, Señor, tráiganos más cerca a ti, Señor, y que podemos ver claramente nuestro papel, nuestra responsabilidad en el gran esquema de Dios, el gran diseño de Dios para nosotros, su pueblo en esta tierra. Bendice su palabra, Señor, en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues el texto para hoy es 2 Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 8. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y da de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vamos a tomar esta conocida historia y vamos a aplicarla, la vamos a comparar con lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, hoy en día, ¿verdad? En el presente, para poder comprender cuál es la respuesta o el antídoto que el mundo necesita, pero que lastimosamente no quiere escuchar. Veamos lo que nos enseña esta historia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era hombre valeroso en extremo, era grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Esto quiere decir que era famoso, era poderoso, tenía autoridad y era un hombre de valor, un hombre de batallas, un hombre que había ganado muchas batallas, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pues este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Pues queremos hablar de los países, en primer lugar, de los países potentes y el enemigo que los está venciendo. Primer versículo dice de capítulo 5 de 2 Reyes: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahí podemos ver claramente que Dios usa personas, es Dios que hace
todo, ¿verdad? Dios pone y dispone a los reyes y Él usa a los generales, ¿verdad? Para ganar o para perder las batallas. Pero era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Los sirios fueron siempre un pueblo enemigo de Israel, y en el tiempo del profeta Eliseo, su gran general llamado Naamán, el cual era varón grande y era muy admirado, muy respetado y temido, fue contagiado con una temida enfermedad que se llama la lepra. Naamán había vencido a grandes ejércitos, había ganado grandes batallas, pero no podía hacer nada contra esa enfermedad en su cuerpo. Ni su valentía, ni su poderío militar, ni su influencia, ni su cuello, ni su fama, ni sus riquezas pudieron hacer nada en absoluto para ayudarlo. Hoy en día podemos ver como muchos países considerados poderosos o potencias como primer mundo tienen, al igual que Naamán tuvo, mucho poderío militar, poderío económico, mucho conocimiento científico, la mejor tecnología, etcétera, etcétera, pero no saben qué hacer con un enemigo invisible, porque no los está venciendo un ejército militar, sino un virus microscópico. Muchos de esos países tienen muchos recursos naturales como el petróleo, pero hoy no vale nada el petróleo. Tienen armas poderosas, hasta la bomba nuclear, pero no tienen una vacuna contra este virus. Tienen ciencia y tecnología, pero están dejando de lado el poder y el amor de Dios. Hay una historia de un niño que caminaba por el centro un día y llegó a una tienda de mascotas. Realmente el niño quería un cachorrito. Comenzó a ahorrar cada día sus centavos que conseguía porque quería tener un cachorrito. Sabía exactamente cuánto dinero necesitaba. Todos los días pasaba por esa tienda de mascotas porque estaba en el camino a casa desde la escuela. Finalmente llegó el día en que había ahorrado suficientemente el dinero y se lo llevó al tendero, y de hecho rompió la alcancía en la vitrina frente al señor tendero. El tendero dijo: este es el día que tanto estaba esperando. Ahora usted puede tener el cachorrito con el que ha estado soñando. Entonces el tendero llevó al niño a la parte detrás de la vitrina con puertas de vidrio que podían abrirse. El tendero dijo: usted puede tener cualquier de estos cachorros que usted desea. El niño recogió uno de los cachorros de la caja y el dueño de la tienda dijo: oh, no, usted no quiere ese cachorrito. Ese cachorrito está lisiado. Ese cachorrito nunca podrá aprender a hacer todos los trucos que usted ha soñado con enseñarle. En verdad, usted no quiere ese cachorrito, está lisiado. El niño retiró las manos del cachorrito y se levantó y miró al dueño de la tienda. Sí, señor, yo sí quiero ese cachorrito. Luego se inclinó y se subió su pantalón para revelar un aparato ortopédico en su propia pierna. El niño dijo: es que usted no lo entiende, señor. Quiero ese cachorrito porque también estoy lisiado. Y solo pensé que, dado que ambos estamos lisiados, tal vez podríamos ser aún mejores amigos. Pero también no solo hablamos de los países potentes y el enemigo que está venciéndoles, pero en segundo lugar los países que lo único que les queda es confiar en Dios. Segundo Reyes capítulo 5 versículo 2 al 3 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía, la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pues
Como dice la palabra de Dios, en la casa de Naamán estaba una esclava, una sierva traída de Israel. No tenía riquezas, no tenía poder, no se sabe ni su nombre ni su edad, pero solo sabemos que ella tenía algo que Naamán no tenía. Ella tenía una fe viva en el único Dios verdadero de poder. Muchos de nosotros formamos parte de los llamados países del tercer o cuarto mundo, o en otras palabras, países pobres. Es decir, que no tenemos riquezas en recursos naturales como oro, plata o piedras preciosas o petróleo, pero que sí tenemos grandes necesidades, que no tenemos poderío militar, que no tenemos lo último en la ciencia o la tecnología, pero sí tenemos una fe viva en un Dios de poder, un Dios verdadero de poder. Nuestras limitantes materiales, nuestra falta de riquezas, nos ha enseñado a confiar en el poder y en la misericordia de nuestro gran Dios. Sí somos cristianos, sí somos hijos de Dios, pero esto no importa si somos considerados del primer mundo o del tercer mundo. Lo que nos debe llenar de gozo es que somos ciudadanos del reino de Dios. Los problemas en la vida son inevitables. Ha generado el ministerio de la consejería, los terapeutas, los psicólogos, psiquiatras, grupos de apoyo dedican sus vidas a ayudar a las personas a lidiar con el dolor, la angustia, las adicciones, el abuso y el estrés. Hay muchas soluciones ofrecidas. Uno puede tomar una pastilla o descorchar una botella o tomarse unas vacaciones para escapar. Otros recurren en enfoques más saludables. Pero, ¿qué debe hacer un cristiano? Debemos confiar en Dios. ¿Recuerda usted un momento en que su hijo tenía una astilla en el dedo? Al principio intentan sacarlo con los dedos o con los dientes, pero a veces no se pueden. Usted se da cuenta de lo que está pasando y ofrece ayudarlo en sacarlo. Al principio puede ser que se niegan, saben que va a doler aún más que ahora, especialmente si usted tiene que usar un alfiler, acabar en su dedo la astilla. Usted les pide que confían que aunque es doloroso, aliviará su dolor y que lo que parece peligroso es su único medio de curarse. Usted les pide que confían que el hecho de lastimar el dedo es la única forma en que dejará de doler. No tienen ningún sentido, pero saben que usted como padre no les mentirá. Usted los ama y desea lo mejor para sus hijos. Entonces, aunque no parece ser la mejor solución, ellos confían en que usted hará todo lo que sea lo mejor para ellos. Pues hemos hablado de los países potentes y el enemigo que está venciéndoles. Hemos hablado de los países que lo único que les queda es confiar en Dios. Pero queremos ver en tercer lugar, ¿en qué están poniendo su confianza? En versículos 4 al 7 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Naamán y el rey de Siria no comprendieron bien el mensaje que la humilde muchacha de Israel les había dado, pues ellos quisieron solucionar el problema de Naamán como normalmente lo hacen los que se sienten poderosos, con su autoridad, con su prestigio y con su dinero. El rey de Siria envió dinero y cartas dando órdenes para que el rey de Israel sanara
como a la fuerza de la lepra a Naamán, porque no comprendía que para ese enemigo de nada servía su autoridad terrenal, ni su dinero, ni su poder. Así igualmente hay muchas naciones en el mundo que están tratando de vencer esta crisis, confiando únicamente en su autoridad, en su poder, en su economía, en su influencia, y se han olvidado de algo muy importante. La última palabra la tiene el Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo que toda autoridad le era dada en el cielo como en la tierra. Pues hemos hablado de las potencias y el enemigo que hoy los está venciendo. Hemos visto, ¿verdad?, a los países que lo único que les queda es confiar en Dios, pero todavía no quieren confiar. Hemos visto también en qué están poniendo su confianza. Y en cuarto lugar, queremos ver cuál es la respuesta que hoy el mundo no quiere oír, pero es la clave para vencer este enemigo. Versículos 8 al 14 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces diciendo, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán llegó frente a la casa de Eliseo, esperando recibir algo extraordinario, un trato muy especial por ser el general en Siria, quien llegaba a la puerta del profeta. Pero Eliseo no salió a recibirlo, solamente le dio un mensaje: ve y lávase 7 veces en el Jordán, y su carne se le restaurará y será limpio. Esta respuesta enojó a Naamán, pero verdaderamente en esa respuesta está la clave que el mundo necesita para poder enfrentar y vencer esta pandemia: humildad, obediencia y fe. Pero lastimosamente, al igual que Naamán, esa es la respuesta o el antídoto que el mundo no quiere oír. Prefieren seguir luchando con sus propias fuerzas, en su propia capacidad, confiando en sus riquezas, en su poder, en su inteligencia, y no quieren poner su fe y su esperanza en Dios. En el libro de Números, capítulo 21, hay otra historia que quiero compartir. Del versículo 1 al 9, dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, se habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atrim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó el cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa derrota, una derrota completa. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear a la tierra de Edom,
Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. También se dice en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, hablando de esa misma cosa que Dios habló a Moisés para hacer. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues la pregunta es esta: ¿cómo podemos resumir esas tres palabras? Humildad, obediencia y fe. ¿Cómo podemos resumir la respuesta o el antídoto que el mundo hoy necesita? En el libro del profeta Amós nos dice el Señor, en Amós capítulo 5 versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Pues la respuesta es: buscadme y viviréis. Incline su rostro conmigo y oremos al Señor para concluir este mensaje esta mañana. Padre bendito, te damos las gracias por hablar a nuestra vida hoy. Gracias, Padre, por permitirnos tener la respuesta que hoy nuestra vida necesita, la respuesta también que todo el mundo necesita. Ayúdanos a recordar estas tres palabras: humildad, obediencia y fe. Ayúdanos a recordar lo que dice Amós capítulo 5 versículo 4: buscadme y viviréis. Señor, te pedimos, si hay alguien que está escuchando este mensaje que no es salvo hoy, haz que vean su necesidad de buscar a Jehová mientras que puede ser hallado, para poder vivir eternamente. Que pueden ver con humildad, obediencia y fe y recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma. Que lo hagan hoy, porque no tenemos la certeza de vida mañana. También, Señor, si hay un hermano o hermana que se ha apartado de ti en su rebeldía, oh Señor, darle el deseo y el denuedo de regresar a ti y arreglar asuntos contigo antes que sea muy tarde. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios les sigue bendiciendo. Amén.